colorín colorado. El canto no se ha acabado. Ni colorín colorado. El canto no se ha acabado. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, primero que nada, a todo el personal de BTV, el director técnico, un camarada, Javier Áñez, falleció hoy, ¿no? A sus familiares, de parte de todo el personal de Venezolana de Televisión, un abrazo desde acá y nuestra sentida condolencia. Nos agarró por sorpresa ahora mismo cuando estábamos llegando. Director técnico, Javier Áñez, compañero de labores, que en paz descanse. Bien, ¿sabe que cuando estaba haciendo yo este video, porque nos vamos a meter hoy con lo de primero con lo de la guerra económica, seguimos con lo de la guerra económica. Ayer hubo una entrevista muy, pero muy interesante que le hicieron a Juan Carlos Valdés. Acá mismo se lo hizo el programa Sin Coba a Juan Carlos Valdés, sobre la dolarización y sobre las soluciones, que dicho sea de paso, nosotros toda esta semana estuvimos debatiendo en los compañeros, los camaradas con los que trabajamos. Estuvimos debatiendo qué soluciones se le puede dar, sobre todo cuando hay que enfrentar a un monstruo tan grande como es la guerra económica, y partiendo de la base que siempre encuentran cómo hacer, ¿no? Pero estaba haciendo este video para comenzar el día de hoy y estuve leyendo a Kundera y a Nietzsche. Y hay una parte de Nietzsche que me llamó la atención. Dice que la gran fuerza atractiva de Nietzsche está en que pasó por el mundo arrancando máscaras. Digo Nietzsche porque la última etapa del comandante Chávez citó varias veces a Nietzsche. Entonces dice, la gran fuerza atractiva de Nietzsche está en que pasó por el mundo arrancando máscaras. Amante de la verdad, descorriendo velos que hubo que rasgar muchas veces con toda violencia, con obstinada ironía, arrancando máscaras y creándolas. Tal fue su destino. Todo lo que es profundo necesita una máscara. Y así fue Chávez, así fue el comandante. Siempre estuvo arrancándole las máscaras, esas máscaras que fueron creando todos los poderes de facto que estuvieron durante mucho tiempo oprimiendo al pueblo venezolano. Y más adelante dice, Nietzsche supera el suicidio, lo atravesó, lo traspasó a fuerza de aceptar con toda entereza su destino. Un destino que le aislaba de los hombres en ese momento, porque el destino del hombre de tal condición va más allá de un ser humano. De su corazón y de sus instintos, que se le convierten en instrumentos para el cumplimiento de tal destino. El destino de un hombre cae sobre él, pero no nace de él, no depende de él, sino que le sobrevive porque es cosa de la historia. Y finalmente, dice aquí, y esto que sea una lección para todos nosotros, cosas de la historia suelen ser las cosas más graves, individuales. Y el hierro mayor del individualismo, tal vez el único, haya sido creer que el individuo puede aislarse de la historia, abstrayéndose de las circunstancias concretas que presiden con la inexorabilidad de los astros su pobre vida. El creer, en suma, que la separación del individuo con respecto al medio y a la especie es absoluta. El creer que puede determinarse a sí mismo. Será la lectura que tenía Chávez al final en su último ciclo de vida. Bien, hoy vamos a comenzar con algo que yo vi el día miércoles. El día miércoles es el programa de Diosdado, ¿no? Y Diosdado el día miércoles hace una referencia al caso del Colombia, que es quien asesinó a Robert Serra. Y no sé por qué se me vino a la cabeza Plan Balboa, se me vino a la cabeza todos los movimientos que a partir del año 2000 fueron militarizando a toda Latinoamérica para tratar de encerrar a todos los movimientos que estaba generando la revolución bolivariana. Quiero que veamos este video, luego voy a hacer un comentario sobre este video y parte de la denuncia que hace Diosdado
porque la canciller Holguín en Colombia, luego voy a hacer otro comentario con relación al gobierno colombiano, la canciller Holguín, después que el presidente Santos firma la extradición ya, porque lo tienen allá detenido, y tiene un crimen pendiente aquí, y nosotros hemos en más de una oportunidad deportado gente hacia allá que tiene delitos pendientes allá, y sobre todo con el caso de Colombia, que este señor tiene un crimen pendiente no solamente horroroso, sino lo que está detrás del Colombia. Pero inmediatamente que el presidente Santos firmó la extradición, la canciller empieza a hablar de maltrato en las deportaciones que se hacen a personas que están incursas en delitos colombianas. Por ahí hace Diosdado hizo una explicación de que nosotros hemos sido país receptor, y es cierto, no solamente de innumerables familias trabajadoras colombianas, sino también de un buen número de gente que nos trajo la oposición, no precisamente para trabajar. Y aparte de eso, yo quiero recordarle a la canciller Holguín que el gobierno revolucionario del comandante Chávez fue el que quizá le dio más a ese pueblo colombiano que venía huyendo de una guerra interna, de la violencia y de una guerra interna que hay en el país colombiano. Vamos a ver este video, rueda. Quiero hacer un comentario especial en este programa. Comentario especial por unas cosas que uno lee y ya uno ha aprendido a leer entre líneas algunas expresiones, ¿no? Algunas expresiones. Nosotros hemos estado desde este subprograma, programa chavista, solicitando al gobierno colombiano que nos envíen para acá alias Colombia, que lo tienen allá, el asesino de Robert Serra. No es el supuesto asesino, es el asesino de Robert Serra. No es el supuesto asesino, ese es el asesino de Robert Serra, quien planificó todo, quien estuvo allí al frente, quien entró a la casa, que ahora se va a declarar seguramente perseguido político, junto con todos personajes de la oposición que han cometido delitos y que ahora quieren ser convertidos en presos políticos y sus derechos humanos están siendo atacados. Bueno, le hemos pedido encarecidamente por las vías diplomáticas, con mucha insistencia, y desde aquí este programa lo hemos recordado, ¿por qué no nos mandan a Colombia? Ya supuestamente el presidente ya firmó el presidente Santos, pero nosotros estaremos tranquilos cuando esté en Colombia, en territorio venezolano. Pero entonces surgió dentro de este tema una declaración de la señora canciller Holguín, donde dice que vamos a nombrar una comisión para las deportaciones, binacional para las deportaciones. A nosotros nos parece interesante ese tema de las deportaciones que se están haciendo en este momento desde el territorio venezolano de algunas personas colombianas que están acá. Nos interesa ese tema porque es un tema que nosotros quisiéramos discutirlo con amplitud, porque inclusive en las declaraciones de la canciller dejó colar una frase, algo así como que a pesar de los problemas internos, de la situación interna de Venezuela, los colombianos insisten en ir para Venezuela. No se meten los asuntos internos de Venezuela para comenzar, porque cuando usted habla así, uno supone que está hablando en nombre del gobierno colombiano. Supone uno, porque usted es la canciller. Por eso nos extraña mucho que usted en medio de esto meta ese tema. Pero vamos a hacer el debate. Nosotros vamos en la Asamblea Nacional, yo como presidente de la Asamblea, aquí voy a hablar como presidente de la Asamblea, vamos a iniciar una investigación. Vamos a nombrar una comisión y vamos a invitar allá a la señora canciller Delcy Rodríguez, y vamos a invitar al ministro de Interior y Justicia para que nos explique cómo está conformado, qué es lo que ha ocurrido aquí en Venezuela con los compañeros colombianos que han venido. Porque que es muy extraño que eso que usted dice, pero muy extraño, señora canciller, que a pesar de los problemas que hay en Venezuela, ellos insisten en venir para Venezuela. ¿Por qué será? Yo no me voy a quedar callado, porque uno lo siente y lo escucha, ¿ves? Y lo percibe, y además la experiencia nos dice, la experiencia de todos estos años nos dice que hay algo que no está muy claro, al menos en la sinceridad.
reciente informe del Comando Sur de Estados Unidos, conocido como Estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos 2018, Amistad y Cooperación para las Américas, revela los objetivos del gobierno de Washington para América Latina y el Caribe. Es el plan estratégico más ambicioso de una agencia oficial estadounidense para nuestra región, según muchos analistas. Entre los desafíos que amenazan la seguridad se enumeran la inequidad y la pobreza, la corrupción, el narcotráfico, la criminalidad y los desastres naturales. La energía ocupa un papel fundamental y se menciona que a medida que Estados Unidos necesita más petróleo y gas, América Latina se convierte en un líder mundial de energía con sus enormes reservas. Pero quizá el párrafo que mejor aclare los proyectos en la zona es el que menciona que la misión del Comando Sur sigue la dirección nacional con un énfasis especial en la estrategia de seguridad nacional y la estrategia militar nacional. El medio para alcanzar ese objetivo es realizar operaciones militares y promover la cooperación de seguridad para lograr los objetivos estratégicos de los Estados Unidos. El anuncio de la reactivación de la Cuarta Flota Naval estadounidense, que es solo una de las fuerzas que pertenecen al Comando Sur, generó preocupación en los gobiernos sudamericanos. Washington asegura que se trata de una fuerza no ofensiva, pero son muchos los que la ven como un llamado de atención a los denominados gobiernos hostiles de Latinoamérica, principalmente Bolivia y Venezuela, y como una forma de vigilancia de los recursos petrolíferos y acuíferos. El Pentágono revivió la Cuarta Flota, que había sido creada en 1943 para enfrentar la amenaza de los nazis, con un escueto comunicado en abril del año pasado, en el que argumentó que servirá para demostrar el compromiso con los socios regionales. Le asigna un amplísimo rango de actividades que va desde operaciones contingentes, lucha contra el narcoterrorismo y actividades relacionadas con la seguridad en el teatro de operaciones. El equipamiento con que dotarían a la escuadra naval sería en un futuro similar al que poseen la Quinta Flota, que opera en el Golfo Pérsico, y la Sexta, estacionada en el Mediterráneo. Según fuentes militares y diplomáticas, al menos un portaaviones y varios submarinos serían destinados a patrullar una superficie que comprende 11.200 kilómetros de norte a sur y 4.800 de este a oeste. Pero el Comando Sur es mucho más que su Cuarta Flota Naval con sede en Florida. También lo integran el Ejército Sur de los Estados Unidos, ubicado en el Fuerte Sam Houston, Texas, la 12ª Brigada Aérea, Fuerza Aérea Sur, en la base de Davis Montán, Arizona, las Fuerzas Sur de Infantería de Marina de Miami y el Comando de Operaciones Especiales Sur, destacado en Florida. Además, existen 3 fuerzas de tarea conjunta: la Bravo en la base aérea Soto Cano en Honduras, la de Guantánamo en Cuba y la Interagencial Sur, ubicada en Key West, Florida. Este enorme poderío militar no parece estar solo destinado a las proclamadas tareas humanitarias. Más bien, completaría una militarización que se sumaría a las bases y misiones emplazadas en nuestro continente, en Colombia, Panamá y Paraguay. Así lo confirma además el Informe Estratégico 2018, donde se puntualiza que las tropas liderarán las asociaciones colectivas necesarias para garantizar la defensa avanzada de los Estados Unidos, defendiendo los accesos del sur. Y afirma que se debe mantener la capacidad de operar en los espacios, aguas internacionales, aire y ciberespacio comunes, mundiales y desde ellos. En este documento no se menciona nunca organismos como la OEA o las Naciones Unidas, ni tampoco al Departamento de Estado ni de Justicia, ni del Tesoro. En las conclusiones del informe se deja en claro que los países de Latinoamérica y del Caribe son estratégicamente importantes para la seguridad nacional y el futuro económico de los Estados Unidos. Los intereses a largo plazo de los Estados Unidos están mejor resguardados en un hemisferio de países estables, seguros y democráticos. El futuro próspero para todos se asienta sobre una base de valores compartidos, gobiernos eficientes, sociedades libres y economías abiertas de mercado. Y agrega que mientras se lleven a cabo operaciones militares y haya cooperación de seguridad con los países de la región, se logrará una organización líder que constituya la defensa avanzada de Estados Unidos. El acuerdo está perfeccionado con los Estados Unidos, el acuerdo está cerrado. Nosotros aspiramos poder llegar a acuerdos con ustedes para que nos ayuden a combatir eficazmente el narcotráfico y el narcoterrorismo. Se ha argumentado, esgrimido como motivo, razón para el acuerdo, la lucha contra el narcotráfico y la cooperación en la lucha contra el terrorismo.
Resulta que esos eran dos de los tres objetivos del Plan Colombia. El tercero era desarrollo social y económico del pueblo colombiano. Quiero leerle las conclusiones de la Comisión de Investigación del Senado estadounidense, compuesta por Barack Obama y John Kerry, en diciembre del 2005. La conclusión del informe es: la falta de pruebas evidentes de progresos documentados en la guerra contra la droga, en la neutralización de los paramilitares, es desconcertante, considerando los millones de dólares aprobados por el Congreso destinados a financiar desde el año 2000, etcétera, etcétera. Es decir, se ha demostrado que esta estrategia militarista es un fracaso en la lucha antidroga. Y nos quiere decir que con más soldados, incluso extranjeros, con más aviones, con más radares, se va a resolver el problema del narcotráfico. Yo creo que ese es un grave error. Como parte de su estrategia de dominación geopolítica, los Estados Unidos han desplegado en América Latina y el Caribe un entramado militar que se compone de una base operativa principal con 971 hombres en Guantánamo, Cuba, un sitio operativo avanzado con 418 hombres en el aeropuerto Enrique Soto Cano, Honduras, 3 locaciones de seguridad cooperativa, una en el Aeropuerto Internacional Reina Beatriz, Aruba, otra en el Aeropuerto Internacional Hato, Curazao, y una tercera en el Aeropuerto Internacional Comalapa, El Salvador. En Colombia, cuentan con las 7 bases incluidas en el acuerdo firmado recientemente por el gobierno de Álvaro Uribe, además de las instalaciones y radares acordados con anterioridad con el Plan Colombia. En Perú, si bien la base militar de Iquitos no forma parte de ningún acuerdo con los Estados Unidos, la presencia de soldados norteamericanos es real y ha sido denunciada en numerosas ocasiones. En el extremo sur del continente se halla la Fortaleza Malvinas, gran base militar extracontinental de la OTAN, que es hoy el principal aliado de los Estados Unidos. Este mapa se completa con la reactivación de la 4ª Flota de la Armada estadounidense que patrulla los mares latinoamericanos desde el año 2008. Yo quiero hacer unas observaciones con referencia a lo que... ampliar un poquito. Opinión personal y responsabilidad propia sobre el tema. Desde el año 2000, cuando Chávez llega al poder, ya el imperialismo norteamericano entiende que tiene un problema. Tiene un problema de subversión para ellos. De hecho, para el año 2008, 2009, 2010, ya ellos definen que su enemigo no es el comunismo o el socialismo, sino que su enemigo es el Estado participativo y protagónico del pueblo. O sea, la democracia participativa y protagónica, no la representativa, que es la que ellos instauraron. Realmente es la que instauraron. Desde el año 2000 ya ellos comienzan a militarizar, porque saben de los movimientos, saben de esos movimientos que hay en los pueblos. Y la revolución bolivariana se comienza a convertir en lo que ellos llaman un virus. No solo el hecho de nosotros reivindicamos la bandera cubana, reivindicamos al pueblo cubano, a la lucha del pueblo cubano, quien estuvo solo todo el tiempo. E inoculamos, pues lo dijo una vez el presidente Chávez, e inoculamos lo que era la revolución en Latinoamérica. Fíjense que para el año 2008, los enemigos, los grandes enemigos del imperialismo norteamericano eran Bolivia y Venezuela, Evo Morales y Chávez. Chávez en primer término. Eran los enemigos. Pero ya en el año 2008-2009, el doctor Barito, alias Uribe, que es un narcotraficante, está puesto en la lista de los buscados en Estados Unidos, se convierte en aliado del imperialismo norteamericano como presidente de Colombia. Primero, ¿qué hace en Colombia? Institucionaliza el tráfico de drogas o el narcotráfico. Desmantela todas las bandas paramilitares y asesina a todos los grupos de narcotraficantes o familias de narcotraficantes de los carteles. E inmediatamente desmantela o desarma supuestamente a los paramilitares, y esto no es secreto para nadie, esto lo sabe todo el mundo. Aquí no estamos insultando a nadie, ni mucho menos. Uribe es narcotraficante y trabaja con los narcotraficantes. Entonces el señor Uribe desmantela a los paramilitares, supuestamente los desarma y los pasa para el ejército. Y comienzan los tratados con la oposición venezolana.
Recordemos la famosa medialuna que siempre yo he explicado, en donde en una visita que hacen los de Primero Justicia y Voluntad Popular, se llega a un acuerdo con el doctor Barito, con Uribe, se llega a un acuerdo para que todos los alcaldes en esa medialuna, lo que es Táchira, Mérida, todos estos que iban a competir por las alcaldías, ganaran los de Voluntad Popular, que ellos consideraban eran los más aguerridos en cuanto a las guarimbas. De hecho, aquí surge un fenómeno. En las guarimbas, y con el famoso radiecito comunicador que ellos tenían a través de los teléfonos celulares, o aquel programita que se llamaba Sello, comenzamos a detectar a jefes paramilitares dirigiendo las operaciones de guarimba, en donde hubo muertos. Esa fue la famosa llamada por la rechera del señor Capriles. Ahora, ellos montan 7 bases, fíjense bien, ni siquiera es porque había una en Guantánamo, otra en Sotocano, en El Hato, en Malvinas, en Aruba, en Curazao, no, montan 7 bases militares autorizadas por Uribe, por el doctor Barito, en Colombia. 7 bases militares. Y partía el hecho, y tengan en cuenta que el doctor Barito, una vez el presidente Chávez dijo que le faltaban cojones, y yo creo que sí. Porque supuestamente ellos se podían tirar una guerra eventual contra Venezuela. Ellos supuestamente, Estados Unidos, instala estas bases militares en contra del narcotráfico, cuando saben que el doctor Barito le facilitó el negocio. Porque el doctor Barito, al tomar control sobre el narcotráfico en Colombia, ya inmediatamente había vía libre y sin necesidad de estarle pagando a los malandros, sino que en este caso el malandro mayor era más refinado. Estudió en Harvard, el señor Barito, y habla inglés. Tenían allí puesto al narcotraficante mayor uribista y el que es amigo personal de la gente de Primero Justicia y Voluntad Popular. Amigo, financista y dirigente de Voluntad Popular. Estos fenómenos nos llevan a una conclusión, que es lo que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, no puede decir, pues, o sea, o lo dirá en su momento, pero sí lo puedo decir yo. Hay voluntad política por parte de Colombia para cumplir con el tratado de extradición con lo de Colombia. Ese señor que le dicen el Colombia, Leiber, creo que se llama. Hay voluntad política. Nosotros cada vez que hemos agarrado aquí a un narcotraficante lo montamos en un avioncito y se lo mandamos allá a Colombia. Lo que hagan con ellos y después los mandan para Estados Unidos, ese no es nuestro problema. Son colombianos y son juzgados en Colombia, ese es su problema. Eso en primer término. ¿Hay voluntad política para que se haga? ¿Para que nos envíen al Colombia? ¿O qué es lo que sabe el Colombia? Porque el colombiano vino aquí a matar a Robert Serra porque le dio la gana. O porque quiso hacer deporte esa noche. No. A Robert Serra lo mataron por algo. Y detrás de él, Colombia, hay algo. Eso por un lado. Segundo, yo quiero recordarle a la canciller Holguín 2 cosas. Una, la Cancillería nunca trabaja sola. Nunca. La Cancillería tiene órdenes. Y el señor Santos, presidente de Colombia, respetable presidente de Colombia, elegido por el pueblo colombiano, firmó la extradición de Colombia. Lo que sepa o deje de saber, eso no es problema de ellos, ese tiene que estar aquí. Cometió un crimen aquí y tiene que venir. Es así. Simple. Ahora, me llama la atención porque otra vez recordé yo lo del Plan Balboa. Y yo voy a explicar por qué. Es más, de hecho, quiero meterme con ese video de una vez. Ubícame el video 4. El video 4. ¿Por qué? Yo recuerdo que cuando se habló, vamos a ver si logro dibujarlo aquí rapidito. Vamos a ver si lo logro dibujar como es, ¿ves? Porque ustedes saben que hay unos sectores de la derecha que quieren ponernos a pelear nos quieren poner a pelear con
con Guyana. Pero hay una cosa que me llama la atención. Ustedes saben que había una cosa que le llamaban Plan Balboa. Nosotros lo presentamos en una oportunidad. Creo que en esa oportunidad yo invité a Eva Gollinger e hicimos un análisis en La Hojilla sobre el Plan Balboa, que era unos ejercicios militares que partían de Puerto Rico y pretendían un país azul, por supuesto son ellos, los azules son los héroes, y un país rojo. Y ellos ocuparían en aquella oportunidad el Zulia, la media luna pues, donde estaba Manuel Rosales, lo recuerdo porque había incluso, hasta estaban financiando a un partido secesionista, pidiendo la independencia del Zulia, imagínense. Y la idea era un plan de invasión en donde tomaban como cabeza de playa al Zulia, porque así se estaba explicando en el Plan Balboa. Desde Puerto Rico se tomaba el Zulia y de allí Estados Unidos lo que tenía que hacer era hacer así nada más a la OEA, y la OEA se pronunciaba y decía que ahí había un gobierno legítimo, instalaban ahí a alguien, no sabemos, no recuerdo ahora mismo a quién era el que tenían pensado poner allí, y declaraban el Zulia territorio independiente, inmediatamente hacernos lo que Ucrania pues. Y lo que las revoluciones de colores, nos montaban una cabeza de playa en el Zulia, un gobierno que lo iba a aceptar Estados Unidos, la OEA, y me imagino todos los aliados de Estados Unidos, y de allí la guerra hacia el resto del país. Pero en aquella oportunidad, y esto es algo que venimos estudiando desde hace rato, en aquella oportunidad, vete al video 4, ¿viste? Video 4, por favor. En aquella oportunidad se habló de la posibilidad de tomar Guayana por el lado sur, pero se encontraron con que Brasil no iba a aceptar esa vagabundería. Pero la idea era tomar como cabeza de playa Guayana. ¿Por qué Guayana? Y yo estoy sacando cuentas ahorita, ¿no? ¿Por qué Guayana? Bueno, porque Guayana tiene oro, diamante, coltán, probablemente uranio, tiene todos los minerales, tiene recursos hídricos enormes. Y hay un señorito, coño, que no se ha lanzado a las primarias para ser diputado. Un señorito que, por cierto, fue el que traicionó al comandante Chávez en el movimiento del 4 de febrero. Que salió corriendo a contarle a Carlos Andrés Pérez por unos realitos, así como cual Judas a pedirle las monedas de plata, fue y denunció el movimiento 4 de febrero y el momento de porque la causa R, y estoy hablando específicamente de Andrés Velázquez, la causa R se transformó en pasó de ser un movimiento sindical obrero a un monstruo de 7 cabezas, fascista, de un ladrón como es este señorito de corta estatura, malvado, que ya al llegar a la gobernación del Estado Bolívar hizo negocio con cuanta gente pudo, luego se tira unas elecciones contra Caldera, gana y entrega a Caldera. Vean ustedes la profesión de entreguista que tiene este señor desde hace bastante tiempo, y aparte de eso, él antes de esas elecciones, antes de llegar como gobernador del Estado Bolívar, ya había traicionado al movimiento bolivariano revolucionario, el MBR 200, cuando la insurrección. Él fue el que salió corriendo, no necesitó arrodillarse porque es más chiquito, se le quedó por debajo a Carlos Andrés Pérez y le fue a delatar al movimiento revolucionario, movimiento bolivariano revolucionario 200. Ese señor está vinculado al señor Jorge Roy. ¿Ustedes no saben quién es Jorge Roy? Presidente de Fedecámara, ex de causa R. Y a nosotros hemos estado haciendo unos estudios y encontramos, a eso le llamamos nosotros el bloque oriental, en donde está metido, vinculado enormemente con María Corina Machado, es uno de los que ha estado con el tema del Esequibo, vinculado a María Corina Machado, vinculado a Leopoldo López, vinculado a Antonio Ledesma y vinculado a los factores más fascistas.
Le hicieron una entrevista recientemente, quiero que la vean. Rueda. ¿Por qué nosotros sostenemos que esto lo vamos a ganar aunque el gobierno tiene demasiados intereses en esto? El gobierno, por supuesto, no es mocho. Va a tratar de hacer lo que saben hacer. Extorsión política, amenazar, usar las misiones, como lo han venido haciendo en otros eventos electorales, para chantajear políticamente a la población que recibe alguna dádiva del Estado, cosa por el estilo. Tenemos que exigir una presencia de observación internacional verdaderamente imparcial. Afortunadamente, hoy día, en el resto del mundo, hay una opinión distinta a la que se tenía cuando Chávez estaba vivo de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Hay una mayor vigilancia. ¿Usted cree hay una que mayor podría vigilancia. ser Yo creo que hay una mayor y más positiva reacción o observancia de la opinión internacional en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y luego hay un elemento que tiene que ser el determinante para esta campaña electoral, lo que está viviendo la gente. Aquí no hay que hacer mucho esfuerzo. Lo más que yo le diría a la gente es que ese sacrificio que hace de 4, 5 y 6 horas en una cola para conseguir alimento, bueno, tiene que hacer nada más, por muy larga que sea, media hora o una hora en una cola para votar, para resolver este problema. ¿Es que acaso la población es tan torpe como para preferir vivir en una situación de hacer colas como la está haciendo para adquirir alimentos? Yo creo que como respuesta ante preguntas como esa, la lógica debería ser no. Y sobre todo porque ahora, como te decía anteriormente, hay un presidente que no tiene ni la credibilidad, ni el plan, ni el programa, ni el liderazgo suficiente, como podía haberlo tenido Chávez con toda su capacidad histriónica, para meterle un embrujo, un mareo a la gente allí, sacar una palomita del sombrero, una culebrita, un poco de dólares. Y unos dolaritos por allá, porque yo estoy seguro que estando Chávez vivo hubiera ido por ahí y consigue plata. Maduro no, Maduro nadie le cree. Ahora, diputado, ese escenario que se plantea para el año que viene, suponiendo, como usted dice, que la oposición arrase en la Asamblea Nacional, ¿no plantearía un problema de gobernabilidad, una confrontación directa con el Ejecutivo y los militares? Ya lo tenemos. El tema de gobernabilidad y de crisis de gobierno lo tenemos en la actualidad. Yo creo que es todo lo contrario. Vamos a resolver por la vía constitucional y democrática el tema de la gobernabilidad. Porque ¿qué va a pasar? Por ejemplo, una primera acción de un parlamento con mayoría nuestra, con mayoría democrática, va a poner en libertad a los presos políticos. Este es como el mago Merlín, ¿no? Yo me imagino, y ya ellos saben que ellos tienen ya programado qué hacer en dado caso llegaran a tomar el poder. Y llegar a tomar el poder es que tienen a un grupo de empresarios que de inmediato empezarían a ver qué hacen para poder resolver los problemas que ellos mismos están creando. Pero este baboso lo conocí yo personalmente. Él no se acuerda de mí. Cuando yo trabajaba en el bloque de armas, yo fui con un señor llamado Jiménez Alfonso, que en paz descanse, creo. Un señor de edad, trabajaba para el señor de armas. Y este señor se puso a recogerle los kioscos de 2001. Y bastó y sobró, ¿verdad, Andrés Velázquez? Tú tienes que acordarte. Estaba al lado de ti, estaba al lado tuyo Lucas. ¿Te acuerdas? Yo fui a la gobernación. Yo soy testigo de eso. Este baboso, cuando Jiménez Alfonso entró a la oficina, que yo entré con Jiménez Alfonso, pero era un supervisor y estaba llevando a Jiménez Alfonso, y me hicieron pasar a mí también con Jiménez Alfonso. Y este baboso llenó de loas a Jiménez Alfonso diciéndole, dígale al señor de armas que nosotros estamos aquí para ayudarlo en lo que sea, no se preocupe, nosotros no le recogemos un kiosco más, no, mire, nosotros somos aliados. Este baboso siendo gobernador del estado Bolívar, porque te conozco.
Igual búscate el difunto que era dueño de una cauchera en Bolívar, que no solamente te financió la campaña, sino que bastante dinero te dio a ti personalmente, no solamente para la campañita, sino para ti, y te dio bastante whisky al que tú le decías que era el ícor de los dioses. ¿Te acuerdas? Cuando te sentaban a ver música, a escuchar música, por ejemplo, Maletica Verde, los Bee Gees y todo esto. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo sí me acuerdo. Este baboso le hizo recientemente un homenaje a uno de los ladrones más grandes que ha tenido esta patria, después de Carlos Andrés Pérez, el señor Leopoldo Sucre Figarela, ¿verdad, Danielito? Tú, Andresito. Leopoldo Sucre Figarela, para quien no lo saben, era el zar de Guayana, puesto allí e inamovible presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. Jamás pudieron removerlo. ¿Verdad, pajarito? Le hicieron un acto a este presidente omnipotente de la Corporación Venezolana de Guayana, que no lo movía nadie, ni siquiera los adecos, ni siquiera los copellanos, era adeco. Y hay un jefe de servicios de él, que no voy a mencionar el nombre, que lo que da es asco. Yo sé por qué lo digo. Es decir, ¿qué es lo que están preparando? ¿Por qué este señor no se lanzó de candidato a diputado? Primero, tiene el 80% de ausencias, es que le llaman de inasistencia a la Asamblea. Ni va. No va a la Asamblea Nacional. No como dicen ellos, que son representantes del pueblo de Bolívar. Este energúmeno algo está preparando. Y esa preparación, tenga por seguro, señor Andrés, usted, María Corina y compañía, que María Corina le gusta mucho ir a verlo a usted. Y todo lo de Voluntad Popular. Ah, por cierto, están divorciaditos de Voluntad Popular por allá. Ustedes, sin vergüenza, están preparándose con la posibilidad de un acto parecido a lo del Plan Balboa, pero en este caso en Guayana. Estamos pendientes de eso. Quería sacar eso porque me llamó la atención, porque no es el tema nada más de la falta de voluntad política, que creo, ojalá no esté yo equivocado, que creo que tiene el gobierno colombiano en este momento, que debería ya haber mandado. Nosotros aquí hemos agarrado a un narcotraficante y al otro día lo estamos montando en un avión y lo mandamos para Bogotá. Nosotros ni siquiera le damos comidita, de una vez, una arepita ahí, vete y montate en el avión y fuera de aquí. Pero aquí están tardando, ¿no? Y de repente sale la canciller y hace esa observación diplomática. Pero usted sabe los problemas internos que tiene Venezuela. No. Más problemas internos tienen ustedes. Hay algo que dijo Juan Carlos Valdés ayer, que es verdad. Toda la gente del otro lado de la frontera, de los lados de la frontera, viven de nosotros. Yo sé, por eso los digo. Viven de nosotros. Y mucha gente de la que viene de allá para acá, mucha gente honesta, trabajadora, viene huyéndole a la guerra que ustedes tienen planteado en Colombia. Ese es su problema interno. Ojo, ustedes lo solucionarán como quieran. Pero en materia del tratado de extradición, ustedes tienen que cumplir. Vamos ahora con el video 3, porque voy a entrar ya directamente a lo que es la guerra económica. Pasamos el 2, espérense un momentico a ver si ya pasamos el 2. Sí, ya pasamos el 2, el 3, guerra económica. Porque es que quiero hablar de un personaje que aparece allí y de una cosa que quiero enseñar para que ustedes vean lo que llaman metamensajes. Para que ustedes vean cómo le han metido al pueblo venezolano, le han metido en la cabeza metamensajes y no se ha dado cuenta. Nosotros tenemos un problema gravísimo, que nosotros estamos tratando de crear un Estado socialista dentro de un Estado capitalista que lo invade todo, y sobre todo con los medios de comunicación. Vamos a ver este video. Rueda.
fue Chile. Se encontraron acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergente. Hoy es Venezuela. Venezuela va a vivir una escasez desbordada. Están peleando por la comida. ¿Hasta cuándo van a durar las colas? Hasta que se siga el gobierno atacando a la empresa privada. El objetivo, acabar con la revolución bolivariana a costa del cansancio del pueblo. Quizás un 30% de la gente que está en esas colas es porque realmente necesita el producto. Pero, ¿dónde están los productos? Pueden ir a Cúcuta, Cao, Lona, más allá, vayan a Cali, Medellín y Bogotá, tendrán todos los productos venezolanos. Alimentos, desabastecimiento, la escasez de productos, los cambios de precios, es un tema diario que ocupa la mente del venezolano. Y esto en un año electoral, aquí entra la Polar. No hay venezolano que no conozca la empresa Polar. Es la empresa más importante de alimentos en el país, sea por la famosa harina precocida de maíz, materia prima clave para hacer la famosa arepa, sea por la famosa cerveza Polar. Ya en mi época de menudo, escuchaba la Polar. La relación entre el gobierno y la empresa ha sido tensa. El gobierno ha acusado a la Polar de reducir su producción y acaparar productos para generar desabastecimiento. La Polar responde que está produciendo a su total capacidad y que los problemas son el control de precios, el retraso en la entrega de dólares y la falta de producción de las empresas en manos del Estado. Hace unos días, el presidente de la empresa, Lorenzo Mendoza, hace pública una carta dirigida al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde reitera su disposición al diálogo con el gobierno. ¿Por qué hacer esta carta pública? Pues mandársela directamente al presidente. ¿Qué está pasando? Todo el mundo habla de alianzas público-privadas, sector privado, empresas, gobierno, sector público. Lorenzo Mendoza, venezolano, ¿qué decir? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la vía de este continente, y se ha demostrado en los últimos años, es el trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público. Hemos visto cómo el Banco Interamericano de Desarrollo ha sido un gran promotor de ese modelo. Hemos visto cómo la conectividad a través del trabajo del sector público y sector privado ha sido posible. Hemos visto cómo, por lo menos me tocó a mí hoy manejar todo el tema de la inclusión por la vía de lo que es la economía informal. Sabemos que el 50% de nuestra economía es una economía informal. ¿Cómo lograr esa inclusión? Bueno, ¿cuáles son los beneficios y los incentivos para que esa economía informal realmente se formalice? El rol que tenemos los empresarios de generar empleos dignos, empleos productivos, empleos que de alguna manera generen beneficios más allá, digamos, de un salario específico. ¿Cómo lograr, digamos, esa inclusión? ¿Cómo lograr que los ciudadanos vean? Porque muchos de los que están en la informalidad no quieren estar en la formalidad porque no reciben nada a cambio. ¿Cómo los estados y los gobiernos deben de ocuparse desde lo público en que reciban a cambio de pagar sus impuestos un beneficio en educación, en salud, en sistemas de seguridad social? O sea, ese es el tema, digamos, que en América Latina se deben estar discutiendo. Para mí, patria es lo mismo que tiene cualquier venezolano que se siente que no solamente nació en la patria, sino que tiene derechos y tiene deberes. Yo de alguna manera cumplo con lo que tiene que ver con mis deberes y exijo mis derechos. Esta es mi receta de esta semana. Y estos son sus ingredientes. El primero es la memoria. Acuérdate de cuando ibas para el mercado y encontrabas de todo. Y podías comprar poquito o mucho lo que te alcanzaba con tu dinero. Y nadie te ponía límites en las cantidades. Y podías escoger entre las marcas que habían. ¿Qué hay detrás de estos estantes vacíos que te encuentras en abastos, mercados, bodegas y farmacias? Tú eres mamá, tú eres ama de casa. Y no vamos a lograr el cambio hasta que se vayan todos. Ya basta, levántate, que se vayan todos. Alimentos, desabastecimiento, la escasez de productos, los cambios de precios, es un tema diario que ocupa la mente del venezolano. Este mensaje es para ti, que todos los días tienes que hacer colas interminables como esta para llevar a la casa lo que tú necesitas. Esta indignación debemos convertirla en la fuerza ciudadana para lograr la transición a la democracia y el cambio del régimen. Solo se van a resolver cuando Maduro y su régimen se vayan. Si la salida era urgente a principios del 2014, hoy es impostergable. Alimentos, desabastecimiento, la escasez de productos, los cambios de precios, es un tema diario que ocupa la mente del venezolano. Esta es mi receta de esta semana. Vente un momentico, por favor, regresa el video justo en donde está ella con los anaqueles atrás de un supuesto mercado.
quiero explicar algo ahí. Cuando lo tengas me avisa, me lo pones aquí. Te agradezco. Que quiero que se vea algo allí. Para que ustedes vean lo que se llaman metamensajes. Escuchen bien. Para cuando se hizo ese video. Mira, ve. Fíjense. Papel toalé. Qué cosas, ¿no? Servilletas, por cierto. Uno se pregunta, servilletas, ya yo le voy a explicar algo de las servilletas. Pero hay algo aquí, mira, ¿ve? Diablo rojo. ¿Qué tal? Es un metamensaje. Diablo rojo. Ellos saben cómo hacen. Rueda un poquito en donde ella esté en la calle. Porque ella cree que uno no sabe de televisión. Rueda un poquito. Donde ella está en la calle. Ruédalo hasta donde está en la calle. Ajá. Páralo ahí. Fíjense bien. Ni siquiera esta señora, que es estafadora, ni siquiera estaba allí al lado de la gente, porque ella le hiede a la gente. ¿Ustedes recuerdan eso? Esto es un chroma key en verde. ¿Ustedes recuerdan lo que yo le hablaba del chroma key, verdad, compadre? Esto es un chroma key. Esto. Ponen una cámara, graban la cola atrás y a ella le ponen una iluminación, que eso es fácil de hacer, ¿verdad, compadre? Iluminación así como de calle, como que le está pegando el sol. Y prenden un ventilador donde a ella le está el pelo. Suéltalo un momentico, para que tú veas cómo el pelo viene, le hace así, que le está pegando la brisa. Mira, ¿eh? Claro, no lo prendieron mucho, ¿no? Es histriónica. Ella sí. Porque si hay algo que ellos no tienen, mire, al comienzo del programa, cuando pusimos el video, mucha gente nos pasó mensajes por Twitter, le gustó el video. Si algo tiene la revolución bolivariana es que está llena de amor. Y cada vez que nosotros nos indignamos con razón, porque conocemos a esta gente. En un video más adelante ustedes van a ver cómo el señor Ramón Muchacho es que se llama el alcalde de Chacao, llama a la dolarización, pero no solamente llama a la dolarización, miren, vean ustedes, en los metamensajes, madre, mujer, recuerden todo lo que nosotros hemos estado hablando, y sobre todo ocupa la mente del venezolano, nuestro mayor enemigo. Lo tenemos todos los días, señora ama de casa, señora que llega a su casa y prende Venevisión, prende Televen. El mayor enemigo que nosotros tenemos son las propagandas. Ese es el mayor enemigo que tenemos. Pero voy a esto, fíjense. Y esto es una denuncia que hago, formal. Este señor está siendo investigado en la Asamblea Nacional por comprar un canal proveniente del narcotráfico, el señor Alberto Federico Rabel. Este tiene una investigación en la Asamblea Nacional y hay que recordarlo. Este señor saca este artículo en La Patilla, llamando prácticamente a la participación en el bachaqueo. Esto es delito, esto es propaganda de guerra. No, compa, pónmelo completo. Abre la cámara, ábrela, aléjala. Ahí tienen, ¿ves? En La Patilla aparece, bachaqueros ganarán hasta 36.000 bolívares mensual. El desabastecimiento de productos ha generado la aparición de los llamados bachaqueros, personas que se dedican a pescar productos escasos para luego revenderlos a altos precios. Y pone aquí, periódico de Monaga, claro. Ya él se convierte en reflejo, así como lo oyen, se convierte en reflejo de un acto de guerra. Esto es propaganda de guerra. Y dice, ruta del bachaqueo, salida de la casa a las 3 de la mañana, retornan a la casa a las 6 p.m, hacen cola de 2 horas aproximadamente por comercio, pueden conseguir pañales, café, harinas, toallas sanitarias, desodorante, champú, mantequilla, jabón. Por cierto, recuérdame lo del papel toalé, que tengo que hablar algo, que eso va con los derivados. Dedicarse a esta actividad genera jugosos ingresos, que pueden ser hasta de 36.000 bolívares mensuales, un equivalente a 6 salarios mínimos. Tal es el caso de Oriana Gómez, quien accedió a dar una entrevista con la condición de reservar su identidad. Y se llama Oriana Gómez, me imagino que debe ser como Batiniña. Y dice aquí, ella es ama de casa que junto a su hija se ha dedicado durante 6 meses al bachaqueo. Esta vaina es llamado a la delincuencia.
Más adelante vamos a dar una solución. Con satisfacción señaló, yo me puedo ganar hasta 9.000 bolívares en una semana. ¿Qué pasó? Y seguidamente reveló su itinerario de trabajo. Me paro a las 3 de la madrugada, me voy con mi hija a Macro, Unicasa y Bicentenario, marco la cola por donde voy, dejo a mi hija en otro comercio, agarro el número de cada uno y espero que comiencen a vender. Voy comprando lo que sea, detergente, harina, papel, desodorante, pañales, leche, afeitadora, lo que estén vendiendo. Y este es caso. Gómez recorre en su periplo hasta 5 comercios por día, luego me voy para el centro, paso por Farmatodo, Génesis y los chinos, igual hago la cola y compro lo que están vendiendo. En cada paso, aproximadamente 2 o 3 horas al anochecer, me voy a mi casa, llego 6, 7 de la noche. Resalta que no todo es color de rosa, algunas veces me ha tocado dormir en las colas. Pero dice aquí abajo, para que ustedes vean que es propaganda de guerra. A un lado los escrúpulos. ¿Recuerdan lo que leí de Nietzsche? Del individualismo. Para salir adelante como bachaquera, esta ama de casa ponen todo de lado los sentimientos. No me da dolor vender a ese precio porque yo tengo muchos gastos en mi casa, todo está caro y paso muchas horas en colas agarrando sol con hambre y perdiendo sueño, mientras que las personas que me compran están en sus casas durmiendo felices. ¿Qué tal? Ese es el argumento. El señor Alberto Federico Rabel, que es el dueño de esta página, está haciendo propaganda de guerra. Esto es propaganda de guerra. Esto es propaganda de guerra. Ahora me voy. Porque hablábamos de la dolarización, ¿verdad? De la dolarización. Ah, perdón, déjenme pararme un momentico aquí. En algo que quiero leer. Yo la semana pasada traté de leerlo, pero como, coño, Franco Vielma es demasiado ácido, no quise leerlo por el horario. Pues voy a tratar, quitándole algunas palabras, voy a tratar de leerlo porque vale la pena. Dice así: la guerra política en Venezuela se trasladó desde hace años al plano de la mercadotecnia, el imaginario y lo identitario venezolano. Quizás la guerra tiene bastante tiempo allí y no nos habíamos dado cuenta. Eso es verdad. Desde antes de la Revolución Bolivariana, Empresas Polar tenía una marcada agenda más mediática que iba mucho más allá de aquello que llaman posicionamiento de marca. Polar desarrollaba, posicionada ya en medio de un mercado a sus anchas, una campaña de cualidades simbólicas más que comerciales. Apuntaban a la construcción de una subjetividad más que a aquello que llaman un público consolidado o consumidores fieles. La Polar en sí misma ha tratado de alzarse ella como símbolo de modelo del país. Ese señor Lorenzo Mendoza, que es un vago, ese jamás, el sol que ha agarrado lo ha agarrado en playa y en yate. Y la pala mayor que ha agarrado a lo mejor ha sido para sembrar una flor. Ese es el heredero, papá, ese nunca trabajó. Y dice aquí, empleando mucho más que los mecanismos de la mercadotecnia tradicional basada en el discurso de la competitividad, la calidad de los demás menesteres del branding, Polar comenzó a evolucionar en sus formas de campaña, llegando a un pináculo durante 2007 cuando sus agencias publicitarias se fueron a la guerra política declarada, generando productos contra la reforma constitucional, propinándole al chavismo la única derrota electoral nacional en su haber. Quiero que recuerden que Polar fue la que financió aquellas propagandas de las carnicerías. Ah, me van a quitar mi negocio. ¿Se acuerdan de eso? Y más de un pendejo perro calientero y vendedor de empanadas se lo creyó. Que el gobierno les iba a quitar hasta el puestico de empanadas. ¿Se acuerdan de eso? Y la guerra fue terrible. Y ganaron por un puntico así. Que recuerdo que el comandante Chávez le dijo victoria pírrica. Dice: la Polar, con sus propaganditas y su iconografía de arepas, curda y béisbol, ha evolucionado a la mentira mental en la misma Polar y que nos venden también a nosotros, de que si no fuera por la Polar, este país se hubiese ido al carajo desde hace tiempo. Dice, dan esa sensación de que se asumen salvadores de un país entero. Casi le falta decir que solo ellos llenan las estadísticas. Coño, es que se me ha olvidado una vaina que tengo por aquí. Antes de que se me olvide, porque tiene que ver con el señor Mendoza también. Casi les falta decir que solo ellos llenan las estadísticas de empleo por ser los únicos que trabajan, porque los demás debe ser que cobramos sin trabajar. Eso es lo que ellos dicen.
porque ellos son los únicos que tienen derecho. Dice aquí, con la mentira del esfuerzo de la Polar, hace creer que el maíz que meten por un lado de una máquina hecha en Estados Unidos y que sale convertido en harina y empaquetado por el otro lado, llegó solo caminando hasta la planta o que lo sembraron ellos. Dice, ningún venezolano tuvo esfuerzo alguno produciendo y colocando en sus puertas el maíz desgranado, pasando por 1001 entuertos, que por cierto, ellos tenían ocupado hasta los silos en este país, en la Cuarta República, sin pagar medio de alquiler. ¿Recuerdan aquella vez que hubo un problema con los silos de Barbacoa? Que, ¿por qué nos van a quitar los silos? Resulta que era alquilado al gobierno. Colocándose a sí mismo como el pináculo de la eficiencia en Venezuela, no solo nos hace creer que es la única que sirve para algo, esa empresa. Invisibiliza el esfuerzo diario de otros, como es el caso de una verdadera empresa que mueve el corazón, alma y cuerpo de la economía venezolana, que es la empresa petrolera. Más adelante, que sus trabajadores son los más calificados, que son los más eficientes, que el país debería ser como la Polar, que el país debería ser dirigido por alguien que dirige la Polar. Vean ustedes cómo el tipo se ha venido vendiendo como posible candidato y todavía no se ha quitado la máscara. Yo estoy esperando nomás que se meta a candidato, esperando nomás al vago, porque ese es vago. La mercadotecnia propagandera sensibilera de la Polar, dice aquí, dice que el país debería ser dirigido por alguien que dirige la Polar como Lorenzo. Por ahí se van. Hacen creer que a la gente de la Polar nació con el actual Lorenzo y hablan del esfuerzo de Lorenzo, de su sudor y tal, pues. Y resulta que este carajo es el nieto de los que fundaron eso. Este carajo, Lorenzo Mendoza, en su vida no supo nunca lo que fue trabajar. Dice, él creció a la sombra de la riqueza de su papá y su abuelo, quienes se hicieron de un emporio de constructoras, bancos y empresas de alimentos a expensas de Eduardo Mendoza, el gran lobista, ministro de Agricultura, en el gobierno de Rómulo Betancourt Lorenzo. ¿Entiendes? Dice, la mercadotecnia propagandera sensibilera de la Polar va de lo absurdo a lo telenovero. O dicho de otra manera, con el cuento de que la harina pan sale a costos de pérdida, nos dicen que los bebedores de curda de este país le financian la arepa a la familia venezolana. ¿Qué tal? Y dice, pareciera que nos quieren hacer creer que el gordo maracucho cervecero se va a sentar a llorar, dado que si no fuera por la calor zuliana y su afición a la curda, las familias pobres no tendrían cómo comer arepa regalada por Polar. Lo que nos dicen ellos es lo de los derivados, y ahí me paro un momentico. Por eso quería acordarme lo del papel. ¿Por qué venden servilletas nada más? ¿Por qué venden las benditas servilleticas mojaditas con perfumitos, las toallitas húmedas? Oye, vale, esa vaina cuesta más hacerlo. No es que cuesta más hacerlo. Le echan su liquidito y lo venden más caro. Así como hacía la misma empresa Polar con el arroz saborizado, ¿se acuerdan? Que gastaban 10.000 bolívares para la época, 10.000 bolívares por cada 10 toneladas de arroz. 10.000 piches bolos. No, tiene ajo con yo no sé qué, con hierbita de perejil y le metían a la gente, le decían, dejaban de producir el arroz blanco para metérselo a la gente. Para eso sí él tiene cerebro y su equipo, porque no es él, es su equipo de trabajo, el que dice que la Polar es lo más extraordinario que hay en este mundo. Así igualito pasa con el papel toalé. Tú te llegas a un mercado y hay una estantería así full de servilletas. Y servilletas con dibujitos, servilletas que yo no sé qué, las blanditas, las sutil, todo esto. Pero no hay papel toalé. ¿Por qué? ¿No se lo han preguntado? Pues sale más caro. Y el pendejo va y no reclama eso. Y para eso vamos ahorita. Vamos a pasar 2 videos, porque es que no me quiero parar, porque voy al final a la solución. ¿Está bien? Vamos a pasar el video... Perdón, vamos a pararnos un momentico con este video 5, este sí lo quiero meter. Ahora empezaron con las medicinas. Video 5, colócamelo. 5. ¿Y saben por qué? Porque ahora le están metiendo en la cabeza a las mujeres. Que no es que le están metiendo, es que están escondiendo las pastillas anticonceptivas y ahora las mujeres no compran una caja, que es para el mes. No, compran 10 cajas para 10 meses.
No les hace falta las 10 cajas, pero compran 10. Vuelvo a repetir, el enemigo número uno nuestro es la bendita propaganda, el bendito rumor y las redes sociales. Oye, se están acabando. Se acabaron los condones. Y vean ustedes que acaparando ese tipo de productos están posiblemente incluso hasta provocando la posibilidad de un problema de salud pública. Y les voy a decir una vaina. Una empresa de farmacia, así como una empresa de alimentos, esconde el producto. Y esa vaina es terrorismo. Jugar con la salud del pueblo es terrorismo. Yo no solamente le quitaría la fábrica, que lo meto preso. Vamos a verlo, rueda. ¡Cuidado! 3 millones de ampollas de vitamina B12, 2.500.000 dosis de diclofenac, 3 toneladas de material de ampicilina para la fabricación de antibióticos, entre otra importante cantidad de medicamentos que debieron ser distribuidos, se perdieron en galpones de esta empresa. Con el agravante, la tristeza, además lamentable, de que fueron recibidos por esta empresa más de $4 millones para importar estos medicamentos en los años 2011-2012. Es decir, pasó el 2012, 2013, 2014 y ahora en mayo del 2015 nos encontramos con estos medicamentos vencidos. Por este caso, la Superintendencia de Precios Justos coloca a la orden del Ministerio Público a los señores Raimundo Santamarta y Raimundo Santamarta Ortega, padre e hijo, dueños y socios de la empresa. Por los delitos de boicot y acaparamiento y restricción de la oferta. E igualmente también colocar 50.000 unidades tributarias de multa a esta empresa y pasar a la orden del Ministerio de Salud, que se encargará ahora de realizar una distribución controlada a través de una medida tomada por el artículo 44.6 de la Ley Orgánica de Precios Justos. Informaron que la fiscalización se hizo en acompañamiento del Poder Popular. De igual forma indicaron que todos los puestos de trabajo están garantizados. De verdad nos dio mucha tristeza cómo el pueblo venezolano padeció de esta enfermedad y no tenía una medicina. Nosotros como madres y padres también salíamos a conseguirlo, mientras que aquí en este galpón se perdían. Conseguimos todos los productos que fueron incinerados. De mantener las operaciones y garantizar la estabilidad de todos los trabajadores y trabajadoras de esta empresa. Y sepan los empresarios que van a estar con el ojo visor, el ojo controlador de las trabajadoras y de los trabajadores, porque hechos abominables como el que se estaba cometiendo en esta empresa contra la salud del pueblo no van a volver a repetirse. Este es el primer golpe contra empresas de distribución de medicamentos y laboratorios que recibieron dólares preferenciales para traer más de 700 millones de dosis de medicamentos al país. Vean ustedes estos datos, rapidito pues. Laboratorios Merck y Bayer recibieron durante 2014 más de 100 millones de dólares a tasa preferencial. Acuérdense que es medicina. Para la importación de medicamentos. Pese al otorgamiento de esas divisas y a la supuesta importación de dichos compuestos, la escasez de anticonceptivos es cada vez más acentuada. Hay que preguntarle, ¿verdad? Que es a lo que vamos a la solución final, ya ustedes van a ver. Hay que irle allá, y yo sé cómo, y al final lo vamos a plantear. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? Porque se puede provocar un problema de salud pública, pero no solamente es los anticonceptivos, ¿no? Son los condones, son las pastillas para la tensión, las de emergencia. Ajá, también se están perdiendo, compadre. ¿Y cómo sabe usted? Sí. Oye, dice aquí, anticonceptivo, otro elemento de la guerra económica, la guerra de las medicinas del Siamés, la muerte de venezolanos. Están jugando con la salud del venezolano. Eso es terrorismo. Es terrorismo. Hay jugadas ahora con las mafias inmobiliarias.
Todo esto nosotros lo tenemos, son a cada rato nos llega carne de res, especulación importadora, Dollar Today y chantaje gremial. Hay cosas con las que están jugando, alimentos. ¿Y a qué juegan? Juegan a que el pueblo se moleste. Y provoca un 27, un 28 de febrero. Pero el pueblo no es pendejo. El pueblo sabe de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está pasando? Lo de Dollar Today. Lo de Dollar Today, yo lo he venido denunciando. Lo de Dollar Today es terrorismo. Y no es nada, es mafia de los señores que están en Miami, entre ellos una basura como Orlando Urdaneta, y el señor Eligio Cedeño, y unas basuras que está en Colombia como el caso del señor Uribe. Ahora, hay algo que dijo Juan Carlos Valdés que a mí me molesta, pues. Por ejemplo, y lo va a explicar Valdés en este video que vamos a poner. En la frontera, el bolívar está a 8 pesos. En la frontera, a 8 pesos. Pero cuando vas al Banco República, que es el Banco Central de Colombia, ¿saben cuánto cuesta cada bolívar? 200 pesos. ¿Qué tal? Vamos a ver a Juan Carlos Valdés cómo él habla lo del tema de la dolarización, que dicho sea de paso, a Ramón Muchacho parece que ovula cada vez que hablan de dolarización. Todos estos sectores, que ellos sí tienen dólares, pero no solamente que tienen dólares, son sinvergüenza. Son sectores a los que les interesa, no el tema de la dolarización, les interesa la caída de la revolución bolivariana. Les interesa es que la revolución bolivariana caiga de una vez. De hecho, les voy a hacer otra denuncia a la presidencia de la República, específicamente al presidente Nicolás Maduro. Todos los videos de mi comandante Chávez están siendo eliminados de YouTube. ¿Sabían eso? No se consiguen. Nosotros como revolucionarios tenemos que empezar a inundar de nuevo YouTube con los videos del comandante, con los discursos del comandante. No, lo que sí están son los cuando se burlan de él o se burlan del presidente Nicolás Maduro, de usted mismo, presidente. En los discursos que usted ha tirado últimamente, muy buenos, que lo han estado colgando y todo, los vuelan, o los tergiversan, o los cuelgan ellos burlándose. Las redes son de ellos, la plataforma de YouTube es de ellos, es de los gringos. Facebook es de los gringos, Twitter es de los gringos. Aquí yo tengo un experto en redes, cada vez que usted inscribe o se mete y crea una cuenta de Twitter, las primeras cuentas que le recomiendan son las de María Corina Machado, la de, ¿qué más, compadre? Antonio Ledesma, no ponen a ninguno, no ponen a los Hojilla ni a Balazo. Nosotros tenemos 800.000 seguidores, más de 800.000 seguidores con los Hojilla. Y nosotros no aparecemos ahí recomendados como seguidores. El presidente Nicolás Maduro no aparece allí como posible seguidor. Y de YouTube están quitando todos los discursos del comandante Chávez, los están borrando. Y los de usted, presidente, los de usted también. Vamos a ver este video que trata sobre la dolarización. Rueda. Fíjate, hemos tenido un ataque económico desde que el presidente Chávez tomó el poder político. Nosotros hemos sido sometidos a ataques económicos y básicamente psicológicos, ¿ok? Pues quiero hacer énfasis en esto. El problema con la situación cambiaria y este dólar paralelo es parte de operaciones psicológicas que evidentemente afectan la economía venezolana. ¿Y por qué digo que son parte de operaciones psicológicas? Porque estamos hablando de un dólar inventado. Un dólar cuya única función es desestabilizar la economía interna. Ese que llaman paralelo. Ese que llaman paralelo. Eso no tiene otra razón de ser. Pero el peligro de eso, como te dije anteriormente, como ese dólar no responde a ninguna ley económica y además las variables que utilizan para el cálculo de ese dólar no guardan relación ninguna con la oferta y demanda de divisas en nuestro país,
es obvio pues que nunca, o sea, nadie utiliza ese dólar nadie lo compra, pero sí, lamentablemente se utilizó como referencia. ¿Y por qué se utilizó como referencia? O sea, es bueno tomar ese detalle, pues. Se utilizó como referencia porque una vez que a nosotros se nos obligó por el ataque bárbaro a nuestra economía, o sea, nos vimos en la obligación, nuestro gobierno se vio en la obligación de implementar un control de cambio, pues, porque querían acabar con nuestras reservas internacionales. 2003. O sea, 2003, o sea, febrero de 2003. Pero ya desde el 2001 venía el ataque. O sea, hay un video muy interesante del presidente Chávez donde él explica a todos los venezolanos, le dice, señores, yo hablaba con mi ministro de Economía y le preguntaba, ¿qué ingresó hoy? Ingresaron $400 millones en la mañana y en la noche yo preguntaba, ¿qué es $1 millón? ¿Qué es eso? ¿Ok? Entonces, y incluso fue, según palabras de nuestro presidente Chávez, fue una medida, desde mi punto de vista fue una acción audaz de él, porque él dice, yo me quedé solo. Hasta mis ministros no creían en esa posibilidad, pues, en esa medida, hasta que se logró, y eso nos fortaleció sin lugar a dudas. Hoy las condiciones, porque quiero hacer énfasis en que las condiciones por las cuales se tomó esa medida fueron condiciones políticas, básicamente, porque desde que llegó la revolución es importante hacer fuerza o hacer énfasis, a resaltar eso. Nuestros índices macroeconómicos, nuestras variables macroeconómicas y sociales iban en verde, iban creciendo vertiginosamente. ¿Esa realidad persiste hoy? No solo persiste, sino que es grave, es aún peor. Aún peor, ¿por qué? Porque nuestras condiciones son distintas. Acuérdense que cayó el precio del dólar. Nosotros todavía dependemos en gran medida nuestros ingresos del precio del petróleo. Pues. Al caer a menos de la mitad el precio del petróleo, nuestros ingresos se ven mermados. O sea, si liberamos el control de cambio, como pretende la oposición o algunos economistas, si liberamos el control de cambio, el ataque que desde el 2001 venía materializándose, ahorita sería mortal para nuestra economía. Fíjate, el método que utilizan ellos de cálculo para darle a ese dólar inventado, para darle algún aspecto de científico, pues para darle algún elemento científico, hacen una operación simple, una operación algebraica simple. Ellos dividen el valor que tiene un dólar respecto al peso colombiano, ¿ok? Dividen el valor que tiene un dólar respecto al peso colombiano entre el valor que tiene un bolívar en la frontera colombiana, básicamente en Cúcuta, ¿okay? Respecto al peso colombiano. O sea, ese valor que colocan al bolívar en la frontera dista muchísimo del valor que da el Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia. El valor que le da al bolívar el Banco Central de Colombia. ¿Cuánto debería costar un bolívar en Colombia? Más de 200 pesos. ¿Ok? O sea, hace poco estaban en 210 pesos, algo así. Y en la frontera lo colocan a 8 pesos. Wow. ¿Pero por qué? ¿Quiénes están detrás de eso? Bueno, detrás de eso están las mafias contrabandistas, pues la mafia desde paramilitares, pero básicamente es la mafia del contrabando de extracción. ¿Por qué ellos en la frontera hacen eso? Claro, porque ellos necesitan tener más bolívares porque ellos compran el contrabando de extracción en bolívares, pues, ¿ves? Y mientras más barato compren el bolívar, más bolívares tienen para el contrabando. Bueno, pero unidos a ellos está la gente de Dollar Today, unidos a esas mafias, porque eso no solo es una mafia colombiana, ojo, o sea, son mafias de venezolanos con esas mafias colombianas, o sea, que se conjugan, se unen, pues, para este tipo de operaciones delictivas. Mira, aunque suene duro decirlo, pues, y yo asumo la responsabilidad siempre de lo que digo, nosotros mantenemos buena parte de la población colombiana de la frontera, hermano, esa es la verdad. O sea, y quizás sea una posición bastante cómoda de un gobierno que dice, bueno, mientras me lo mantenga otro, no hay problema, me hago el loco. Pues. Comentarios que hizo un dirigente político del Partido Primero Justicia, además el alcalde del municipio Chacao, en el estado Miranda, esta mañana escribía lo siguiente a propósito de una noticia que ha estado circulando en medios de comunicación, ¿no? Dice Ramón Muchacho lo siguiente: hay algunos escandalizados porque el sindicato de la FOR pidió sus sueldos en dólares.
Este es el primero de 3 comentarios que hace Ramón Muchacho. El segundo indica lo siguiente: la verdad es que ante la estafa que es el bolívar muerto, todos los trabajadores deberían pedir sueldos en dólares. Y finaliza sus comentarios el alcalde del municipio de Chacao con lo siguiente: es más, los agentes económicos deberían pedir la dolarización de la economía como camisa de fuerza ante la locura fiscal del gobierno. Sí, algo bastante serio, ¿no? Que un dirigente político, representante de fuerzas que aspiran el gobierno nacional plantee eso, la dolarización de la economía. Claro, serio y desde mi perspectiva, apátrida y manipulador. Cuando el sindicato de la Ford dice, bueno, si tú vas a empezar a cobrar, le dice a la Ford, si vas a empezar a cobrar en dólares, entonces págame en dólares. ¿Me entiendes? Eso es una cosa distinta. Es distinta la presión que pudieran por cualquier causa los trabajadores de la Ford, decirle a la Ford que no es una empresa, que es una empresa transnacional, decirle, si tú en mi país le vas a quitar dólares a mi pueblo, entonces me vas a tener que pagar en dólares a mí. Ahora, en todo caso, esto es ilegal, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, luego, utilizar eso para hacer un llamado a la dolarización del país es un absurdo. O sea, soslayando incluso el elemento técnico-jurídico de que tendríamos que hacer una reforma constitucional para hacer esa locura, ¿ok? Porque nuestra constitución es clara, que nuestra moneda es el bolívar. Soslayando eso, el dólar es una moneda que se la están sacudiendo los demás países. O sea, comenzaron los europeos creando su euro, o sea, apartándose del dólar. Ahorita vemos incluso el grupo BRICS, donde está Brasil, un coloso de aquí del sur, donde está Brasil, donde está Rusia, donde está, en fin, los países, la India, Sudáfrica, en fin. Ellos quieren alejarse del dólar porque el dólar está en franco deterioro. En cualquier momento, o sea, sobran los economistas que predicen la caída del dólar en cualquier momento. Esto es rapidito, porque la explicación de Valdés ahí está súper concisa, pues, y clara, pues. Pero es rapidito. Estos son venezolanos, los que están en Miami jugando a la posibilidad de que, es más, lo voy a poner así bien claro, de las clases medias de aquí, los que son afectos a este tipo de maniobra que tienen los que están en Miami. La pregunta que uno se hace ahí, ¿son venezolanos? De verdad, ¿usted qué está sufriendo con eso? Con todo lo que está haciendo, lo que están haciendo desde Miami con las mafias colombianas y las mafias, que para mí no son venezolanos, para mí ya son pitiyanquis, son gringos. Pero hay una cosa bien sabrosa. Salió esta noticia, sábado 16 de mayo de 2015, Internacional Cumbre del Golfo. Arabia Saudita hace un desplante a Obama. Encuentro, dice el rey, no acudió a la cita. El rey de Arabia Saudita. Dice el rey Salmán de Arabia Saudita ha hecho un desplante a Barack Obama al no acudir ayer a la reunión con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca, ni a la cumbre con el resto de los gobernantes del Golfo que le seguirán Camp David. Aunque en su lugar envía al príncipe heredero y al ministro de Defensa. La ausencia del más poderoso de los monarcas de la península arábiga desluce la cita y apunta que Riad ve insuficientes las garantías de Washington ante el esperado acuerdo nuclear con Irán. Solo Kuwait y Qatar estarán representados al máximo nivel. Pero hay una cosa que me llama la atención, esto es como lo interpretan. Pero es que el otro día nosotros estuvimos viendo cómo Arabia Saudita está perdiendo así, rápido, las reservas que tiene, las reservas en dólares que tiene. ¿Por qué será? Ahora vamos con el último video, que aquí sí llegamos a la solución, pues. Hay algo que dice Valdés allí que nosotros lo estábamos debatiendo la semana pasada y es hora de que nosotros hagamos una recomendación muy responsablemente. ¿Está bien? Rueda. Fíjate, nosotros desde el año 99, desde mi perspectiva, tenemos la solución, no solo a ese problema, sino a gran parte de los problemas sociales que tenemos y que pudieran ser inducidos en gran medida. Desde el año 99 nosotros rompimos con el esquema de la democracia representativa.
Es importante hacer énfasis también en eso. Rompimos con el esquema de la democracia representativa y abrimos la puerta a la democracia participativa y protagónica. ¿Qué significa eso? Darle poder a quien se lo habían quitado históricamente, al pueblo. ¿Ok? ¿Qué pasaría, Luis, si el pueblo se le da no solo la participación, ¿ok? La participación para el control, fiscalización, sino el poder, de alguna manera el poder, para que realmente pueda controlar esta inflación inducida? Y es demostrable, es fácilmente demostrable que nuestra inflación es en buena medida inducida. ¿Okay? No responde tampoco a un esquema, a alguna ley económica, no responde a eso, responde a un ataque y básicamente psicológico, pues. Pero ¿por qué la gente sale corriendo a comprar esos productos? Porque le han inoculado miedo, ¿ok? Hay temor de que mañana no haya. Hay temor de que mañana no haya. Entonces, si en el 2014, si mal no recuerdo, el presidente de Macro le mandó una carta a Mario Silva, sí, donde Mario la expuso y dijo que en 3 meses habían vendido lo que habían vendido en el año anterior. Soforita, este año 2015. Ok, sí. Lo que habían vendido en el año anterior. ¿Qué significa eso? Que la demanda se ha disparado enormemente. Entonces no podemos hablar de que hay escasez. Los bienes están, solo que el miedo que le han inoculado el pueblo, Luis, ha llevado a que la gente adquiera mucho más de lo que realmente necesita. Ojo, y a eso súmale, a ese temor que le ha metido a nuestro pueblo, ¿ok? Súmale el insoslayable ataque económico en el sentido de retardar o hacer retardos en la distribución del alimento, ¿ok? El acaparamiento, que es un hecho, que es una realidad. O sea, nuestro gobierno en más de una oportunidad lo ha demostrado, lo ha así hecho visible. Sí, fíjate, esa manipulación con las divisas tiene un impacto directo en la inflación. Entendemos entonces que la inflación es, si ya entendimos que esa referencia que se utiliza para la fijación de precios es falsa, es abultada, es ficticia, debemos entender entonces que nuestra inflación tiene un componente importante de especulación, pues, ¿ok? O pudiésemos decir de falsedad. ¿Cómo controlamos eso? Yo he dicho en otras oportunidades que la ley más revolucionaria que hemos hecho nosotros es la ley de precios justos, sin lugar a dudas, ¿ok? ¿Cómo hacer valer esa ley de precios justos? ¿Cómo evitar que los precios de nuestros bienes y servicios se eleven por encima de nuestra capacidad económica? Bueno, el Estado ha hecho un esfuerzo enorme con el SUNDE para controlar esa vorágine, pues, que hay de aumentos de precios. Porque si no incorporamos al poder popular en eso, es casi imposible. ¿Cómo se come eso? Diría alguien. Es decir, ¿cómo es eso de que el poder popular participa del control en el manejo de las divisas que son de la República? No, fíjate que no estoy hablando del manejo de las divisas. La economía, en general. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, nuestra Constitución está transversalizada por la participación popular. Incluso en el aspecto económico, nuestra Constitución habla de la participación popular. Nosotros rompimos con el esquema de la representatividad, solo que no nos hemos quitado el chip de la representatividad, ¿ok? Pero al meternos el chip de la participación nos vamos a dar cuenta que ahí es donde están las soluciones. No, yo no estoy diciendo que el pueblo se inmiscuya en el problema del dólar específicamente. Estoy hablando del control de la inflación, que viene, esa inflación, como dijimos antes, tiene una referencia en ese dólar ficticio, ¿no? Okay. ¿Cómo el pueblo participa? Uno, ¿qué necesita el pueblo para participar en eso? Primero que le den el poder de hacerlo, pues, que es necesario. Y eso tenemos las herramientas para hacerlo. Luego, necesita manejar una serie de información o suficiente información para el pueblo decirle, la señora, chico, que el Consejo Comunal de X sector puede ir a la carnicería, que ya había pasado el SUNDE y en la carnicería puso los precios justos, pero cuando se fue a SUNDE los volvió a colocar a ¿Qué pasa que pasa frecuentemente y qué es lo que realmente pasa. Bueno, pero resulta que ya no va a ser solo el SUNDE, ya va a ser el pueblo que va a tener el poder de decir, mire señor, usted no puede subirlo, ¿ok? Porque nosotros como pueblo organizado tenemos la facultad y la posibilidad de hasta cerrarle el negocio, pues si es posible, o nosotros ponernos a vender eso. Los carniceros, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, el carnicero alega que el distribuidor le vende a él más caro. Bueno, es que tenemos que llegar también al distribuidor, sino al productor, pues. Tenemos que llegar a donde sea, ¿ok? El pueblo tiene la posibilidad de llegar
dentro de su ámbito de pueblo, ¿ok? A casi cualquier lugar. Pero si hay que ir más allá, ahí está nuestro gobierno revolucionario, pues. Y acompañado de un pueblo que le dice, mira, este señor me alega y me demuestra, además, este carnicero me alega y me demuestra que él está comprando la carne por encima del precio, y entonces sus márgenes de ganancias se reducirían o serían nulos si vende al precio regulado. Eso me lo está alegando y aquí está la prueba. Entonces hay que caerle a esto, pero yo pueblo no puedo, yo consejo comunal no puedo. Ve tú, Zundé. Fíjense, lo que explica el compa ahí me recuerda, aquí me van a acusar de comunista, me van a acusar de todo, de lo que sea, pero me recuerda la creación de los comités de defensa de la revolución en Cuba. ¿Por qué se crean? Yo quiero recordar que nosotros vinimos a tener conocimiento de todos los ataques terroristas que tuvo Cuba, los vinimos a conocer en la Revolución Bolivariana. Muchos de esos ataques nosotros no los conocíamos. Por ejemplo, la explosión de Lecoubre, del buque Lecoubre. Hay una explosión programada. Primero una explosión en donde muere mucha gente y luego una segunda explosión cuando llegan las ambulancias a recoger las víctimas. Hay una segunda explosión. O las explosiones más cercanas hace poco en un hotel en La Habana, un hotel reconocido en La Habana. ¿Qué pasa con los CDR? Los CDR fueron organizados en cada esquina de Cuba para la vigilancia contra el terrorismo. Y dio un resultado tremendo. El pueblo cubano inmediatamente que veía algo sospechoso o a alguien que estaba en unos manejos raros, ¡pum!, le caían de inmediato. Ojo, yo no estoy hablando aquí de creación de CDR ni mucho menos, pero lo que sí es verdad que se puede hacer es que, mire, por ejemplo, digo yo, una idea que se me ocurre aquí, Pueblo, Fuerza Armada y Zundé, 3 organismos, Poder Popular, Zundé y Ejército, en una alcabala. Pasa una gandola con harina, ¿para dónde va usted? ¿A quién se lo va a entregar? Eso hay que hacerlo. Una gandola de harina pan. Y vamos a saber el destino de esa harina pan. O como decía el compa, si usted ve que un carnicero está vendiendo la carne por encima del precio, usted le llega allá, dígame por qué usted está vendiendo esa carne por encima del precio. El precio que está regulado. Ah, bueno, llega el carnicero, que tiene todo su derecho, y dice, mira, aquí tengo la factura del matadero, y me la está vendiendo por encima del precio regulado, y yo tengo que venderla para poderle sacar ganancia. Bueno, vamos al matadero. Y si llega al matadero, y el del matadero saca su factura, que generalmente los mataderos es donde sale la red de distribución, y si el matadero saca su factura y ve que el ganadero le está vendiendo por encima del precio, vamos al productor. Poder popular, empoderándose, el pueblo empoderándose. Mire, solo el pueblo salva al pueblo. Y solo el pueblo es el mejor aliado del Estado y de la revolución. Solo el pueblo salva al pueblo, porque hay algo que lo están inoculando desde las redes sociales, lo están inoculando los medios de comunicación privados. Miren, nosotros podemos comprar medias reservas nacionales en dólares, comprarlas en carne, y nunca va a ser suficiente. ¿Saben por qué no va a ser suficiente? Porque ya la gente tiene metida en la cabeza de que no va a comprarse 1 kilo de carne para comer en un día, sino que tiene que comprarse 10, sin importarle que 9 personas o 9 familias quedaron sin los 9 kilos de carne. Eso está inoculado aquí. Eso está metido aquí. Está metido ahí porque todos los días se lo están diciendo. Les daba el ejemplo ahorita de las pastillas anticonceptivas. Obvio, una persona o una mujer que compra sus pastillas anticonceptivas una vez al mes, si va a una farmacia y ve que no hay pastillas anticonceptivas, compra 10 cajas.
automáticamente 9 mujeres se quedan sin pastillas anticonceptivas. Es decir, podemos producir toda la cantidad de pastillas anticonceptivas que hayan y va a haber, cada persona se va a comprar 10. Pero lo peor de todo, y esto es un tema de salud mental pública, y tenemos que abordar ese tema cultural. Lo raro es que, no es lo raro, lo más seguro es que cuando esa mujer vaya de nuevo a comprar o se mete en una farmacia y ve 10 cajas más de pastillas anticonceptivas, así tenga 9 en la casa, va a comprar 10 más. Y eso no pasa nada más con las medicinas, eso pasa con los alimentos. Nosotros sabemos de gente que tiene un cuarto lleno de papel toalé. Y tú agarras y dices, pero ¿para qué carajo tienes tú tanto papel toalé en un cuarto? ¿Por qué? Porque te han inoculado, lo que dice Valdés es cierto, el miedo de que ese cuarto lleno de papel toalé, ni con diarrea lo gastas en un año. Y ese cuarto lleno de papel toalé se te va a agotar rápido, entonces tienes que buscar otro cuarto más lleno de papel toalé. O sea, ya no es el tema. Fíjense bien que no me estoy metiendo en el tema del bachaqueo. Me estoy metiendo en el tema de, yo diría que de manipulación del individuo. Primero tenemos que estar claros que tenemos una guerra económica. Fíjense, no es solamente guerra económica, hay una guerra en donde se está incluso hasta financiando bandas criminales. Ahí está el ministro del Interior y Justicia, nos hizo un informe por Venezolana de Televisión, desarticulación de la banda criminal paramilitar Gamma. El 8 de mayo fue desarticulada una banda paramilitar que mutó a banda criminal. La banda criminal Bacrín Gamma operaba en el municipio Sucre del estado Miranda. Municipio Sucre. En la banda fue desmantelada en operación realizada en La Dolorita, municipio Sucre del estado Miranda. Es decir, no solamente nos están tomando puntos de control con bandas paramilitares que llegan, se establecen, toman control del sitio y ya montan una célula. Esas células están siendo financiadas. Mientras nos están tirando la guerra económica, también nos están colocando frentes o trincheras de guerra para la posibilidad de una conmoción social. Les repito, de nada vale, camaradas, se los digo, que el gobierno invierta tanto dinero en alimentos si no hay concientización y si no se crean las condiciones para que el bachaqueo no exista. Mire, cuando nosotros vemos cómo la pastilla está prácticamente llamando como un negocio legítimo o como un negocio legal el bachaqueo, nosotros tenemos que atacar eso. Los de la pastilla tienen que ir presos. Eso es guerra de cuarta generación. Te están inoculando eso en la cabeza. Cuando tú llegas a un mercado, te paras, ves una cola, o una persona que va pasando y ve una cola y se para y dice, bueno, lo que haya ahí, yo lo voy a comprar. Estás siendo víctima de una guerra psicológica en donde te están reventando la cabeza diciéndote, lo que haya ahí, tú lo compras, lo guardas así no lo necesites. Repito, lo de las pastillas anticonceptivas es un ejemplo, pero real. Un ejemplo real porque está pasando. Y tú vas a ver a una persona que te compra una caja mensual, lo vas a ver comprándote 10 cajas y a lo mejor está usando una de las 10, sale otra vez a la farmacia y por motivación psicológica o lo que llamamos metamensaje, va a comprar 10 cajas más. Y nunca vamos a poder abastecer a la familia venezolana o en este caso a la mujer venezolana con el caso de las pastillas anticonceptivas. No vamos a poderlo hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear conciencia. Es un tema cultural. Crear conciencia y sobre todo que el poder popular se empodere. Al lado del Estado, al lado de la revolución, hacer vigilancia, seguimiento. Eso que explicaba Valdés es un tema muy bueno. Dígale, usted está vendiendo de más la carne, dígame. Él tendrá que sacar la factura, ¿verdad? Si el matadero le vendió más caro, vamos al matadero. Y si el productor le vendió más caro, llegamos al productor. Porque es así. Es la única manera que nosotros tenemos de acabar con la cadena
distribución, que es la que está creando las condiciones para una inflación ficticia. Miren, camaradas, se los pongo de esta manera. Que un dólar a 6.30 pase y que un dólar today lo tenga en 330 llegó el otro día. Creo que lo tuvieron que bajar porque fue una cosa ya descarada. Pues en 2 días subió creo que 20 bolívares. Cuando nosotros vemos nuestra moneda vendiéndose en 8 bolívares en la frontera, cuando el Banco República o Banco Central de Colombia lo paga 200, coño, algo malo está pasando. Algo malo está pasando. Y lamentablemente hay que decirlo, y al principio del programa comenzamos con ese tema, hay efectivamente complicidad del Estado colombiano, porque el Estado colombiano no puede considerar legal que se compre o que se trafique con el bolívar a 8 bolívares en frontera y se venda luego a 200 bolívares al Banco Central. Me disculpan, pero eso es estafa, eso es un robo. Y aparte de eso es un proceso de terrorismo y desestabilización a un país hermano, que suponemos nosotros somos hermanos. ¿Verdad? Entonces, que no me venga la camarada Holguín a hablar de, bueno, vamos a hablar de los derechos, de los deportados y todo esto, cuando nosotros tenemos un problema grave que resolver. Mira, las etiquetas que tenemos, de paso, que se me pasó, son Concilian Familia BTV, Maduro es pura fortaleza, y otra etiqueta, estafa de la oposición. Estafa en la oposición, perdón. Esas son las 3 etiquetas que están en este momento. Tenemos 3 etiquetas en la red. Pero vuelvo a repetirle, nosotros tenemos que empezar a entender que tenemos un pueblo empoderado. Tenemos un pueblo que puede convertirse en vigilante para su propia salud, compadre. Para su propia salud. Cuando nosotros encontramos todos una pila un montón de medicamentos vencidos y que esa empresa no los haya distribuido, esa empresa es una estafa. Esa empresa son unos sinvergüenzas y están traficando con la salud del pueblo. Igual pasa con con lo que tienen con la carne de res, los productores de los ganaderos. Fedenaga y el otro, los que están aplicando el boicot, Convecar y Fedenaga. ¿Cómo es eso? Con el tema del dólar 3.30, ¿cuántos aquí no han... Mire, a veces hay comerciantes que venden, supongan ustedes, ¿qué te digo? Una camisa, pues. Van y le compran la camisa al mayorista. Y la camisa le cuesta 800 bolívares, pues. Entonces, según las leyes, 3 por 8, 24, tiene que aumentarle 240 bolívares, ¿verdad? 30%. 8,2, son 10, 1.040 bolívares le va a salir la franela al público. Al PVP, ¿verdad? Pero resulta que cuando ese comerciante tiene 1.040 bolívares y los lleva otra vez para comprarlo, resulta que esa camisa de 800, esa franelita de 800 está en 1.600 bolívares. ¿Cómo hace? ¿Cómo hacemos? Y lo suben así alegremente. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen hasta ¿cómo le llaman? Un programita en el teléfono donde se meten en dólar today al otro día y dicen, coño, vamos a ver, subió 10 bolos más, entonces le suben. A la camisa que ellos compraron, le suben los 10 bolos más. Multiplicado por, 10 bolívares más por el precio del dólar. Entonces tenemos a unos mafiosos que de venezolanos no tienen un carajo en Miami, ¿verdad? Gozando y disfrutando porque están directamente relacionados con el Departamento de Estado norteamericano, reventándonos nuestra economía y creando una inflación ficticia. ¿Hasta cuándo? Entonces vamos a llamar al pueblo, vamos a empoderarlo. Vamos a hacerle seguimiento, por lo menos, a lo que es la cesta básica. Por lo menos a lo que es la cesta básica. Haría empezar por ahí. Ejército, Sundé y Poder Popular. Vamos a hacerle seguimiento a todas las gandolas y todos los camiones que van pasando por una alcabala y vamos a ver a dónde va la comida. Y empezar a enseñar a la gente, compadre, para eso están los consejos comunales, empezar a enseñar a la gente, señora, miren, yo sé que es difícil porque ahí el mecanismo de inyección de una matriz aquí en la cabeza es difícil de quitar. Eso es algo que se mete aquí. Yo sé que es difícil,
pero hay que empezar a enseñar a nuestro pueblo a agarrar y a entender que nosotros estamos inmersos en una lucha titánica en contra. Repito, estamos en un sistema que, coño, queremos parir un sistema socialista en un sistema que está bombardeado permanentemente por propaganda, por noticias, por manipulaciones, por metamensajes, todos los días. Todos los días. Si nosotros no empoderamos al pueblo y comenzamos a hacer, miren, yo soy de los que cree que nosotros a nivel nacional tenemos que no solamente empoderar al pueblo, a que el pueblo agarre y participe de este trabajo, sino empezarle a hacer foros públicos en las plazas Bolívar de todo el país, a enseñarles qué son metamensajes, qué es, cómo trabaja el Dollar Today para comenzar a combatirlo. Y invitar a los comerciantes, invitar a los panaderos, invitar a los carniceros, invitar a toda la gente, a los que venden ropa, invitarlos, para que ellos vean el daño que le están haciendo, no solamente a la economía, camaradas, porque le voy a decir algo, así como Estados Unidos pensaba que no había techo para subir la deuda y convertirse en el estado más grande del mundo, resulta, camaradas, que eso es mentira. Eso es mentira. Va a llegar un momento en que la economía quiebra, porque todo tiene su techo, todo tiene su techo. Bien, nos vemos el próximo sábado, chao. Colombia. Pero inmediatamente que el presidente Santos firmó la extradición, la canciller empieza a hablar de maltrato en las deportaciones que se hacen a personas que están incursas en delitos colombianas. Por ahí hace Diosdado hizo una explicación de que nosotros hemos sido país receptor, y es cierto, no solamente de innumerables familias trabajadoras colombianas, sino también de un buen número de gente que nos trajo la oposición, no precisamente para trabajar. Y aparte de eso, yo quiero recordarle al canciller Holguín que el gobierno revolucionario del comandante Chávez fue el que quizá le dio más a ese pueblo colombiano que venía huyendo de una guerra interna, de la violencia y de una guerra interna que hay en el país colombiano. Vamos a ver este video, rueda. Quiero hacer un comentario especial en este programa. Un comentario especial por unas cosas que uno lee y ya uno ha aprendido a leer entre líneas algunas expresiones, ¿no? Algunas expresiones. Nosotros hemos estado desde este subprograma, programa chavista, solicitando al gobierno colombiano que nos envíen para acá alias Colombia, que lo tienen allá, el asesino de Robert Serra. No es el supuesto asesino, es el asesino de Robert Serra. No es el supuesto asesino, ese es el asesino de Robert Serra, quien planificó todo, quien estuvo allí al frente, quien entró a la casa, que ahora se va a declarar seguramente perseguido político, junto con todos personajes de la oposición que han cometido delitos y que ahora quieren ser convertidos en presos políticos y sus derechos humanos están siendo atacados. Bueno, le hemos pedido encarecidamente por las vías diplomáticas, con mucha insistencia, y desde aquí este programa lo hemos recordado, ¿por qué no nos mandan a Colombia? Ya supuestamente el presidente ya firmó al presidente Santos, pero nosotros estaremos tranquilos cuando esté en Colombia, en territorio venezolano. Pero entonces surgió dentro de este tema una declaración de la señora canciller Holguín, donde dice que vamos a nombrar una comisión para las deportaciones, binacional para la... El anuncio de la reactivación de la Cuarta Flota Naval estadounidense, que es solo una de las fuerzas que pertenecen al Comando Sur, generó preocupación en los gobiernos sudamericanos. Washington asegura que se trata de una fuerza no ofensiva, pero son muchos los que la ven como un llamado de atención a los
denominados gobiernos hostiles de Latinoamérica, principalmente Bolivia y Venezuela, y como una forma de vigilancia de los recursos petrolíferos y acuíferos. El Pentágono revivió la Cuarta Flota, que había sido creada en 1943 para enfrentar la amenaza de los nazis, con un escueto comunicado en abril del año pasado, en el que argumentó que servirá para demostrar el compromiso con los socios regionales. Le asigna un amplísimo rango de actividades que va desde operaciones contingentes, lucha contra el narcoterrorismo y actividades relacionadas con la seguridad en el teatro de operaciones. El equipamiento con que dotarían a la escuadra naval sería en un futuro similar al que poseen la Quinta Flota, que opera en el Golfo Pérsico, y la Sexta, estacionada en el Mediterráneo. Según fuentes militares y diplomáticas, al menos un portaaviones y varios submarinos serían destinados a patrullar una superficie que comprende 11.200 kilómetros de norte a sur y 4.800 de este a oeste. Pero el Comando Sur es mucho más que su Cuarta Flota Naval con sede en Florida. También lo integran el Ejército Sur de los Estados Unidos, ubicado en el Fuerte Sam Houston, Texas, la 12ª Brigada Aérea, Fuerza Aérea Sur, en la base de Davis Montán, Arizona, las Fuerzas Sur de Infantería de Marina de Miami y el Comando de Operaciones Especiales Sur, destacado en Florida. Además, existen 3 fuerzas de tarea conjunta: la Bravo en la base aérea Soto Cano en Honduras, la de Guantánamo en Cuba y la Interagencial Sur, ubicada en Key West, Florida. Este enorme poderío militar no parece estar solo destinado a las proclamadas tareas humanitarias. Más bien, completaría una militarización que se sumaría a las bases y misiones emplazadas en nuestro continente, en Colombia, Panamá y Paraguay. Así lo confirma además el Informe Estratégico 2018, donde se puntualiza que las tropas liderarán las asociaciones colectivas necesarias para garantizar la defensa avanzada de los Estados Unidos, defendiendo los accesos del sur. Y afirma que se debe mantener la capacidad de operar en los espacios, aguas internacionales, aire y ciberespacio comunes, mundiales y desde ellos. En este documento no se menciona nunca organismos como la OEA o las Naciones Unidas, ni tampoco al Departamento de Estado, ni de Justicia, ni del Tesoro. En las conclusiones del informe se espera el suicidio. Lo atravesó, lo traspasó a fuerza de aceptar con toda entereza su destino. Un destino que le aislaba de los hombres en ese momento, porque el destino del hombre de tal condición va más allá de un ser humano. De su corazón y de sus instintos, que se le convierten en instrumentos para el cumplimiento de tal destino. El destino de un hombre cae sobre él, pero no nace de él, no depende de él, sino que le sobrevive porque es cosa de la historia. Y finalmente, dice aquí, y esto que sea una lección para todos nosotros, cosas de la historia suelen ser las cosas más graves, individuales. Y el hierro mayor del individualismo, tal vez el único, haya sido creer que el individuo puede aislarse de la historia, abstrayéndose de las circunstancias concretas que presiden con la inexorabilidad de los astros, su pobre vida. El creer, en suma, que la separación del individuo con respecto al medio y a la especie es absoluta. El creer que puede determinarse a sí mismo. Será la lectura que tenía Chávez al final en su último ciclo de vida. Bien, hoy vamos a comenzar con algo que yo vi el día miércoles. El día miércoles es el programa de Diosdado, ¿no? Y Diosdado el día miércoles hace una referencia al caso del Colombia, que es quien asesinó a Robert Serra. Y no sé por qué se me vino a la cabeza Plan Balboa, se me vino a la cabeza todos los movimientos que a partir del año 2000 fueron militarizando a toda Latinoamérica para tratar de encerrar a todos los movimientos que estaba generando la Revolución Bolivariana. Quiero que veamos este video, luego voy a hacer un comentario sobre este video y parte de la denuncia que hace Diosdado, porque la canciller Holguín en Colombia, luego voy a hacer otro comentario con relación al gobierno colombiano, la canciller Holguín, después que el presidente Santos firma la extradición ya, porque lo tienen allá detenido,
y tiene un crimen pendiente aquí. Y nosotros hemos, en más de una oportunidad, deportado gente hacia allá que tiene delitos pendientes allá. Y sobre todo con el caso del Colombia, que este señor tiene un crimen pendiente no solamente horroroso, sino lo que está detrás del El canto no se ha acabado, ni colorín, ni colorado. El canto no se ha acabado, ni colorín, ni colorado. El canto no se ha acabado. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, primero que nada, a todo el personal de BTV, el director técnico, un camarada, Javier Áñez, falleció hoy, ¿no? A sus familiares, de parte de todo el personal de Venezolana de Televisión, un abrazo desde acá y nuestra sentida condolencia. Nos agarró por sorpresa ahora mismo cuando estábamos llegando. Director técnico, Javier Áñez, compañero de labores, que en paz descanse. Bien, ¿sabe que cuando estaba haciendo yo este video, porque nos vamos a meter hoy con lo de primero con lo de la guerra económica, seguimos con lo de la guerra económica. Ayer hubo una entrevista muy, pero muy interesante que le hicieron a Juan Carlos Valdés. Acá mismo se lo hizo el programa Sin Coba a Juan Carlos Valdés, sobre la dolarización y sobre las soluciones, que dicho sea de paso, nosotros toda esta semana estuvimos debatiendo en los compañeros, los camaradas con los que trabajamos. Estuvimos debatiendo qué soluciones se le puede dar, sobre todo cuando hay que enfrentar a un monstruo tan grande como es la guerra económica, y partiendo de la base que siempre encuentran cómo hacer, ¿no? Pero estaba haciendo este video para comenzar el día de hoy y estuve leyendo a Kundera y a Nietzsche. Y hay una parte de Nietzsche que me llamó la atención. Dice que la gran fuerza atractiva de Nietzsche está en que pasó por el mundo arrancando máscaras. Digo Nietzsche porque la última etapa del comandante Chávez citó varias veces a Nietzsche. Entonces dice, la gran fuerza atractiva de Nietzsche está en que pasó por el mundo arrancando máscaras. Amante de la verdad, descorriendo velos que hubo que rasgar muchas veces con toda violencia, con obstinada ironía, arrancando máscaras y creándolas. Tal fue su destino. Todo lo que es profundo necesita una máscara. Y así fue Chávez, así fue el comandante. Siempre estuvo arrancándole las máscaras, esas máscaras que fueron creando todos los poderes de facto que estuvieron durante mucho tiempo oprimiendo al pueblo venezolano. Y más adelante dice, Nietzsche, las deportaciones. A nosotros nos parece interesante ese tema de las deportaciones que se están haciendo en este momento desde el territorio venezolano de algunas personas colombianas que están acá. Nos interesa ese tema porque es un tema que nosotros quisiéramos discutirlo con amplitud. Porque inclusive en las declaraciones de la canciller dejó colar una frase, algo así como que a pesar de los problemas internos, de la situación interna de Venezuela, los colombianos insisten en ir para Venezuela. No se meten los asuntos internos de Venezuela para comenzar, porque cuando usted habla así, uno supone que está hablando en nombre del gobierno colombiano. Supone uno, porque usted es la canciller. Por eso nos extraña mucho que usted en medio de esto meta ese tema. Pero vamos a hacer el debate. Nosotros vamos en la Asamblea Nacional, yo como presidente de la Asamblea, que voy a hablar como presidente de la Asamblea, vamos a iniciar una investigación. Vamos a nombrar una comisión y vamos a invitar allá a la señora canciller, Delcy Rodríguez, y vamos a invitar al ministro de Interior y Justicia para que nos explique cómo está conformado, qué es lo que ha ocurrido aquí en Venezuela con los compañeros colombianos que han venido. Porque que es muy extraño que eso que usted dice, muy pero muy extraño, señora canciller, que a pesar de los problemas que hay en Venezuela, ellos insisten en venir para Venezuela. ¿Por qué será? Yo no me voy a quedar callado, porque uno lo siente y lo escucha, ¿ves? Y lo percibe, y además la experiencia nos dice, la experiencia de todos estos años nos dice que hay algo que no está muy claro, al menos en la sinceridad. Un
reciente informe del Comando Sur de Estados Unidos, conocido como Estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos 2018, Amistad y Cooperación para las Américas, revela los objetivos del gobierno de Washington para América Latina y el Caribe. Es el plan estratégico más ambicioso de una agencia oficial estadounidense para nuestra región, según muchos analistas. Entre los desafíos que amenazan la seguridad se enumeran la inequidad y la pobreza, la corrupción, el narcotráfico, la criminalidad y los desastres naturales. La energía ocupa un papel fundamental y se menciona que a medida que Estados Unidos necesita más petróleo y gas, América Latina se convierte en un líder mundial de energía con sus enormes reservas. Pero quizá el párrafo que mejor aclare los proyectos en la zona es el que menciona que la misión del Comando Sur sigue la dirección nacional con un énfasis especial en la estrategia de seguridad nacional y la estrategia militar nacional. El medio para alcanzar ese objetivo es realizar operaciones militares y promover la cooperación de seguridad para lograr los objetivos estratégicos de los Estados Unidos.